Ingeniero Blandón. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia en un 20 de agosto, un lunes cargado de noticias. 21. Perdón, 21 era ayer. 20 era ayer, hoy 21. Hoy es 21. Es que tengo apuntado 20 aquí. Ahora me voy a referir, voy a poner en contexto esa noticia. Okay. Permítame un par de minutos para ver el campo internacional. Pero antes que nada, Fernando y estimados televidentes, quisiera expresarle y enviarle a los panameños y panameñas afectados ayer y que podrán seguir siendo afectados porque va a seguir lloviendo por las inundaciones que no solamente ocurrieron en el área de Panamá, San Miguelito, sino también se han extendido en todo el territorio nacional y anteriormente Los Santos y Donosí fueron duramente golpeados porque se pronosticó que agosto iba a ser un mes muy lluvioso y efectivamente lo está haciendo. Ayer llovió copiosamente y lluvia que se mantuvo casi por 3 días. Y como consecuencia se han producido todos los hechos que conocemos y que han sido ampliamente divulgados a través de Next TV. Pero además de eso, esto es parte, evidencia de que el crecimiento metropolitano, y entiendo ahora el área metropolitana no solamente por Panamá, la ciudad de Panamá, sino San Miguelito, Arraiján, Chorrera, que son una parte de una metrópoli, aunque ya Arraiján y Chorrera son por sí mismas metrópolis. Pero ese crecimiento desordenado, producto de improvisaciones sin plan de urbanismo, es lo que ha creado la situación que vivimos hoy. Y es por eso importante que los nuevos planes que se establezcan ahora, se están estableciendo ahora, de un urbanismo con orden, ¿sí? Pero la gente se opone al orden y la necesidad de hacer intervenciones importantes en áreas con inundaciones para mejorar los drenajes pluviales, los sistemas de circulación del agua, etcétera, y de los alcantarillados son importantes para corregir los errores del pasado e impedir que se vayan desarrollando. Pero de todas maneras, mucha gente afectada, hay niños desaparecidos, hay gente que en el interior también ha sido afectada, está lloviendo y va a seguir lloviendo. De manera que tengamos todos cuidado con nuestros hijos, con todo lo que está pasando y préstele atención a las alertas de las autoridades. Además de eso, hoy vamos a tener un fenómeno importante que es el eclipse solar. La gente siempre es necia y quiere estar mirando el sol y va a mirar el sol. Bueno, piense que cada vez que usted lo haga expone su vista, ¿no? Y está perdiendo uno de los sentidos más importantes. Todos los sentidos son importantes, sí, pero cierre los ojos un momento y piense que queda ciego. O sea, no haga eso. No deje que los niños hagan eso. Va a haber un evento en la mañana de hoy. También les comunico, y después no digan que no se lo dijimos, tengo aquí un anuncio importante del proyecto de la tercera línea de transmisión eléctrica de Panamá que informa que este lunes 21 de agosto del presente año se estará inhabilitando parcial y totalmente un tramo de la carretera panamericana ubicada cerca del puente peatonal de Loma Campana para retirar las protecciones instaladas en días pasados y ejecutar los trabajos de tendido de cables en esta área. De acuerdo al plan de manejo de tráfico evaluado y aprobado por la ATT, se procederá con la desinstalación de la malla protectora, para lo cual se realizará el cierre de los 4 paños de esta carretera por un periodo de 15 minutos. Se contará con el apoyo de la unidad del tránsito. Posteriormente se realizará el desmontaje de los pórticos utilizados por el tendido de cables, siendo necesario inhabilitar un solo carril en dirección al interior del país. Le llamo la atención, va a haber un cierre programado en el área de la carretera panamericana a la altura de Loma Campana. De manera que esté pendiente de las instrucciones que usted va a ver en la carretera. Hay autoridades de tránsito que van a apoyar. Eso es en el día de hoy, además de lo que está ocurriendo con el tiempo. Fernando, en el campo internacional, Europa sigue siendo sacudida por el terrorismo internacional. El Papa Francisco, en una de sus intervenciones de esta semana, de este fin de semana, dijo: tenemos que liberar al mundo de la violencia inhumana, del terrorismo. Eso lo dijo el Papa Francisco. Y yo agrego, no hay terrorismo bueno ni malo, ni en nombre de la democracia hacer terrorismo tampoco. El terrorismo es una expresión perversa del ser humano, ¿no? Lanzar bombas, poner bombas para matar inocentes, o lanzar bombas con el pretexto de matar al enemigo, como si las bombas tuvieran la capacidad de determinar que pueden matar a un enemigo y no a quien no es el enemigo. La mayoría de las bombas matan gente inocentes.
De manera que hay que luchar es por la paz. Igual que terrorismo de Estado, ¿eh? Todo, Ojo. todo el terrorismo es malo. No, fíjese que le he dicho todo. Todo. Y todo es todo. ¿Se acuerda que le hablé el viernes de Stephen Bannon y sus declaraciones que había hecho? Y sus declaraciones que había hecho sobre Corea el jueves y que había prácticamente retado al presidente Trump. Bueno, el caballero filósofo ultraconservador, racista y más loco que Trump, ¿no? ¿Sí? Fue expulsado, votado del gobierno, aunque él dice que no. Dice que se va a volver a su radio a sacarle el añec a la oposición demócrata. Se libera Trump de uno de los hombres más radicales en esto y se plantea ¿cómo se llama? Esta situación de indefiniciones en la administración del presidente Donald Trump. Hoy en la noche el presidente estará hablando, el presidente Donald Trump, para definir su política con Afganistán. Y yo me imagino que ahí vamos a tener un popurrí de noticias. Porque eso no pasa si él no hace algo fuera del libreto. Hoy también se están desarrollando los ejercicios entre Corea del Sur y Corea y los Estados Unidos. Ejercicios que Corea del Norte ha llamado una provocación y se liberó una presa que está en la frontera con Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Norte abrió la presa sin avisarle a Corea del Sur, que ya está lloviendo allá también. Acuérdate que esa área es un área subtropical también. Y allí está lloviendo y liberan esa agua sin aviso. Eso sí, un peligro. Un peligro. Y es parte de esta tensión que se está viviendo entre ambos países. Como tú señalabas esta mañana, la situación en Venezuela sigue en su proceso de confrontación permanente. La Asamblea Nacional, aunque el gobierno dice que no está cerrada, literalmente, por sustitución reglamentaria de materia, está prácticamente inoperante. Sí. Le han quitado las principales funciones, el poder soberano. ¿Ah? Digo, hasta local. No, el poder soberano, porque la constituyente es el poder soberano hoy. Bien, eso sigue su desarrollo. Volvamos acá al plano interno. Y tomo la noticia que tú hablabas del presidente de esta empresa. Siempre se ha dicho, y es una norma judicial, que lo que no está en el expediente no existe. No existe. En el expediente que concierne a este caso de Odebrecht, no hay ninguna vinculación a Ricardo Francolini. Ninguna. Lo que se tiene de Suiza y que está en Panamá, Ricardo Francolini en esas investigaciones no está llamado ni como testigo, ni como implicado, ni como imputado en nada. En nada. Esa es la realidad. Y hoy, en forma no misteriosa, sino de una forma interesante, el periódico La Prensa publica una serie de hechos cuando la Fiscalía panameña ya cuenta con suficiente información aquí en Panamá en un proceso de investigación que va a tomar varias semanas de la cooperación que ha logrado con Odebrecht, información real, con pruebas, la tiene la Fiscalía panameña. Entonces la prensa publica informaciones filtradas de gente con otros intereses y que incluso la propia Fiscalía brasileña ha dicho que no tienen ninguna validez. Me llama la atención esto, ¿sabe por qué? Porque este miércoles se da la audiencia en el caso de Ricardo Martinelli en los Estados Unidos. Y fíjese lo que sí sabemos de esta audiencia. El gobierno de la República de Panamá solicita la extradición en función no del Tratado de Extradición de 1904, porque el Tratado de 1904 no tiene el cibercrimen como un elemento de extradición, sino que el argumento de la Cancillería panameña que le envía a la Cancillería norteamericana, es decir, al Departamento de Estado, es que Panamá es signataria de la Convención de Budapest, a la cual Panamá fue firmante en el 2014, posterior a cuando se acusa de esta supuesta violación o de esta digo supuesto porque tiene que ser probado finalmente, de pinchazos telefónicos que se le atribuye al expresidente Ricardo Martinelli. Y la Cancillería norteamericana se hace eco de la posición panameña y esa es la razón por la que la Fiscalía
norteamericana, en representación de la vindicta pública panameña, solicita que a través del Tratado de Budapest se extradite a Ricardo Martinelli. Pero ¿qué dice el Tratado de Budapest? El Tratado de Budapest, en forma explícita, es decir, en su redacción y en su contenido, en su forma y contenido, establece que este tratado no se puede aplicar en forma retroactiva. Es decir, el país signatario solo podrá pedir la extradición en el cibercrimen, porque ese tratado es para el cibercrimen, de los delitos que se cometan a partir del momento en que el país es signatario. Tan simple como eso. Por ahí escuché a estos señores de la prensa también, es decir que, ¿y cómo se han extraditado narcos cuando eso no estaba en el tratado de 1904? Bueno, es que sí existen convenciones de la cual Panamá y los Estados Unidos tienen con respecto a ese hecho. Y por eso ocurre esto. Pero en este caso del cibercrimen, el único elemento jurídico que habla sobre este tema para la extradición es el Tratado de Budapest, y ese tratado explícitamente establece esto. ¿Qué va a hacer el juez? Yo no sé. Pero si lo que decide el juez el miércoles, en uno u otro sentido, va a tener efecto en Panamá. Y todo este levantamiento de casos tirados de esta forma tiene más un interés político que jurídico. Me llama la atención el ataque directo, nuevamente, a Next. ¿Por qué no es a Ricardo Francolini? Es a Next. Y el levantamiento de casos que desde la semana pasada, en medio de la visita del vicepresidente, han venido detenciones, cambios de medida, por ejemplo, de mandar a la mamá del señor Obarrio a una cárcel a la cárcel. A la cárcel, no, a la cárcel de al mujeres, centro de rehabilitación. Cuando ella se ampara en el derecho que por constitución y como madre tiene de no implicar a su hijo, ni el esposo, ni la esposa, ni la madre, ni el hermano, ningún familiar está obligado a declarar en contra de sus parientes. Eso está establecido en la Constitución. Sin embargo, esta señora, por ese hecho, está en la cárcel. El presidente Birsi se le ha dado medida cautelar de cárcel a pesar de que tiene 74 años. Y por ley no debía estar sometido al delito de cárcel, de tener la medida cautelar de cárcel. No debería tener. ¿Pero por qué suben la parada en este hecho? Porque la transición se va a centrar ahora en lo que diga el juez. Y aquí hay tres elementos que usted debe tener para su análisis. El juez puede decidir no tomar decisión y continuar con la detención indefinida. Eso puede ser una acción. Dos, puede decidir que no se aplica la medida de extradición porque la ley no lo permite. Puede decidir eso. Y ahí Ricardo Martinelli tendría un triunfo jurídico. Puede decidir que sí amerita la extradición y autorizar la extradición. Entonces esto pasaría al Departamento de Estado, quien al final es el que debe decidir, ahora sí con criterio político, cuál va a ser la suerte de Ricardo Martinelli. Si se aprueba la extradición y el Departamento de Estado lo acepta, Ricardo Martinelli regresaría al país solo para ser juzgado por el caso de los pinchazos telefónicos. Y ustedes recordarán cuáles son las penas de ese delito. Entonces, aquí el gobierno no es que está atrapado en una gran situación. El gobierno está atrapado, Panamá está atrapado, la Corte Suprema de Justicia, que es la que hace esta investigación, no el Ministerio Público, está atrapado en una decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia contraria a derecho y en contradicción a otras decisiones que sobre estos mismos casos y sobre la persona, Ricardo Martinelli, había tomado. Es decir, al no estar imputado, ¿en qué rebeldía lo podían declarar? Mire todos los errores técnicos que están cometidos en este caso. Y hoy suben la parada política metiéndole miedo con casos jurídicos que ya la Procuraduría General de la Nación, yo no sé si el periódico La Prensa se habrá enterado, pero por lo menos se lo puedo adelantar. La señora Procuradora, precisamente en ese proceso largo que tuvo de buscar un entendimiento con Odebrecht para tener una cooperación, una delación, una cooperación, una entrega de información que tuviera valor
tiene un proceso ahora de investigación y cuando termine debe someter todo esto a un juez de garantías para legitimizar ese proceso, ese acuerdo que firmó y establecer ya como hechos jurídicos los acuerdos firmados con Odebrecht. Y ya tiene 2 meses. Esto va a ocurrir entre noviembre y diciembre. Pero adelantándose a acontecimientos, están levantando la parada con información que circulan en medios periodísticos de Brasil, reciclados y metiendo a otra gente para levantar más casos. Esto es peligroso y les voy a explicar por qué. Ayer yo estaba en mi cuenta de Twitter hablando sobre estas cosas. No hay la menor duda que los casos de corrupción que se están manejando en este país, y particularmente este caso de Odebrecht, va a constituir un elemento de alta inestabilidad política para el país, pero necesaria. Nosotros necesitamos conocer la verdad y la procuradora cuando haga su sustentación entre el juez de garantía correspondiente a este caso, tendrá que explicar, y esa audiencia es pública, todo lo que ella conoce de este caso. Pero en este caso pueden estar seguros que el expediente no contiene documentos que vinculen a Ricardo Francolini. No. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Por tratar de inducir lo que ellos van a llamar las noticias crímenes. Yo invento una cosa, saco otra cosa, para impulsar investigaciones y provocar detenciones. Eso es peligroso. Porque el elemento que yo le estoy contando, la insatisfacción social que hay en el país, los problemas que implica una delación premiada que involucra todo el sistema político, la impaciencia social sobre temas importantes en el país, la pérdida de credibilidad en el sistema político genera una situación de riesgo al país. Y este periódico, La Prensa, ha venido en forma consistente, insistiendo en atacar a 2 bancos con nombre y apellido. Y no lo voy a mencionar para no caer en el juego. A pesar de que ellos saben perfectamente bien qué fue lo que los bancos hicieron y que todo el dinero que se movía por esos bancos provenía de cuentas que estaban alimentadas de dinero que no procedía de ningún delito. Si alguien después cometió un delito, eso es otra cosa. Y han montado toda una campaña sobre eso. Y en forma irresponsable, digo irresponsable, porque alimentan la confrontación. Ahora, si ellos creen que van a salir ganadores de esta confrontación, están totalmente equivocados. Porque ya de hecho, el periódico La Prensa de hoy, tiene un serio problema de credibilidad. Serio problema de credibilidad. La principal noticia que ellos ponen en su plana mayor no es esa. Es el problema que ellos los panameños con las inundaciones, ¿producto de quién? De la forma desordenada como los promotores de vivienda han venido desarrollando y que ahora cuando se le quiere poner orden, todos saltan. Pero eso no está destacado ahí. Eso no es noticia para ellos. Y este afán de estar correteando a dirigentes políticos, y yo me hago una pregunta, ustedes se han hecho una pregunta, ¿por qué la prensa no publicó los papeles de Panamá? A pesar de que fue el periódico, ¿no así?, que fue parte de la investigación original, y cuando los periodistas alemanes vinieron a Panamá, el subdirector de la prensa les dijo a ellos, está en el libro que escribió el periodista alemán, que ellos tenían miedo, y después de las primeras publicaciones la prensa no publicó más nada. ¿Sabe por qué? Porque ¿quiénes son los que tienen offshore? Usted, yo, tú, Fernando, nosotros no tenemos offshore. Pero se dieron cuenta que ellos estaban tocados por eso. Y decidieron no hablar más de eso. No hay más mención a los papeles de Panamá en el periódico. A mí me gustaría que la prensa pusiera en una especial toda la información que ellos tienen de los papeles de Panamá, como una contribución a la lucha contra la corrupción. Pero no lo hacen. ¿Y por qué hablo de estas cosas? Porque en las redes sociales, intereses muy específicos están aupando la confrontación política en forma irresponsable. Fíjense que les he dicho,
atacaron a la procuradora Porcel. ¿Se acuerda cuando comenzaron a los ataques contra ella? Porque ella no le revelaba y ellos lo que querían era que la procuradora dijera, hombre, que es que Martinelli es el que está metido, está fulanito, ¿no? Y no menciona más nadie. Pero ahora la procuradora, después de largos meses de aguantar, y TVN era otro que estaba en esa posición, logra un acuerdo y ella ya tiene la información, pero ella tiene que procesar esa información. O sea, de manera que yo le pido respetuosamente a toda nuestra audiencia que espere con paciencia las investigaciones, pero le puedo adelantar que en esas investigaciones, lo que hoy dice la prensa, en el caso particular de Ricardo Francolini, no es cierto. Entonces, ¿por qué todas estas cosas están ocurriendo? Bueno, están ocurriendo porque hay un interés de un grupo económico de este país de hacerse el control de la dirección política total. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la dirigencia política decidió hace varios años entregarle el poder político al poder económico. Entonces, el poder económico ha subordinado el poder político. Y ahora el poder económico es el que dictamina la conducta o intenta determinar la conducta, olvidándose que hay un pueblo con otras características. Por eso es que la prensa no es expresión hoy del periódico La Prensa, del interés. Más expresión tiene, por ejemplo, crítica de lo que ocurre en el país que el periódico La Prensa, porque lo que ellos publican, lo que ellos creen que es noticia, es la noticia que les interesa, el ataque a determinados bancos. A 2 bancos en específico le han montado una campaña sistemática y solo publican lo que le interesa a ellos, no al país. Entonces, preste la atención a todas estas cosas, tengamos la prudencia para esperar las investigaciones que se están desarrollando y le pido al Ministerio Público que no actúe en función de lo que está diciendo ese periódico. Y le pido a los accionistas de la prensa que presten atención a lo que está pasando allí, porque el país va a enfrentar, y yo soy de los que creo sí, que hay que conocer la verdad, pero la verdad material, la verdad objetiva, no inspirada en el odio o la sed de venganza de quien sea que quiera vengarse, del que quiera vengarse. Y que las investigaciones se hagan respetando el debido proceso y respetando los derechos ciudadanos de todos, aunque sean sus enemigos, porque tiene más valor que usted le respete el derecho ciudadano a sus adversarios que usted le respete el derecho solo a sus amigos, porque ahí es donde se demuestra la esencia de un ser democrático, ahí es donde se demuestra la justeza, el que usted aplique la ley para todos por igual. Y rechazo todo esto, esta trama que se está montando, porque ello podría tener un daño terrible a la economía panameña. Nosotros vamos a definir quién va a ser el candidato presidencial del 19. Y no nos importa cuál sea la decisión de nuestro pueblo, yo la voy a respetar. Pero los que están impulsando toda esta cacería de brujas con el objetivo de hacerse totalmente del poder político se van a llevar una gran sorpresa. Porque este país no les tiene miedo. No se equivoquen, no lleven al país a la anarquía, porque en la anarquía pierden ustedes. La nación no va a desaparecer por sus errores. La nación subsiste porque la nación es una categoría histórica. Solo podrá hacer un ajuste en su rumbo. Y si ustedes obligan a la nación, en vez de estar nosotros en el centro derecha, van a empujar la nación a la izquierda. Y ustedes son los primeros, porque ustedes son los que tienen que perder. No sé, cuando tengan lamentándose allá, ahora sí en Miami, o allá en Washington, Nueva York. En Nueva York, en Washington, donde quiera que tengan, porque ustedes tienen plata, nosotros no nos podemos ir de Panamá. Entonces se van a recordar de estas palabras. De manera que yo quiero señalarles al pueblo panameño, usted que lo está escuchando, y termino con esto, Fernando. Hay que tener prudencia y tener la capacidad de leer y escuchar con mucha atención para no caer en la tentación
de solo emitir juicios, porque pensar es más difícil que emitir juicio. Y lo que nosotros queremos es que usted piense, porque al pensar, usted tiene que poner las luces en las próximas generaciones. Los que hoy nos están llevando a esta confrontación tienen las luces puestas en las próximas elecciones, no en las próximas generaciones. Y esa incapacidad de ver el futuro los lleva a ellos, no importa cuál sea el precio, a desangrar el país en una confrontación cuyos resultados son impredecibles. Y cada vez que usted hace impredecible el futuro, aumenta el riesgo. Es una simple ecuación política. Así mismo es.